Lo saludamos vía telefónica al periodista de la ciudad de Paraná, Nicolás Blanco, periodista de Canal 11. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, Nicolás? ¿Qué tal, David? Buenas noches para todos. Bueno, ¿cómo es la situación con respecto al coronavirus en la ciudad de Paraná? ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Y qué nos puede contar, Nicolás, de todo esto que se ha generado y se ha ido extendiendo, quizás en un grado inesperado hace algún tiempo atrás? Seguro, la capital de la provincia hoy concentra el mayor porcentaje de casos activos en la provincia de Entre Ríos y con una preocupación que hay un 12% de casos que no se conoce el nexo epidemiológico. Esto significa que se tratan de circulación comunitaria, así lo definen las autoridades del Comité de Emergencia Sanitaria, del COES, a estos casos al cual no le encuentran el nexo epidemiológico. ¿Qué significa esto? Que la persona que contrajo el COVID no sabe dónde lo contrajo. A veces no saben y otras veces en la entrevista que se les hace no cuentan la verdad de dónde estuvieron. Claro. El primer grupo de contagio que se dio grande en Paraná fue a través de una cooperativa farmacéutica. Resulta que cuando se investigaron los nexos epidemiológicos, se encontraron con que 2 personas o más de la cooperativa no se contagiaron en la cooperativa farmacéutica, sino en una reunión social fuera de la misma, donde habían compartido esa cena. Esto significa que incluso eran personas de la cooperativa que no trabajaban en el mismo círculo. Uno era administrativo y el otro era despachante, algo por el estilo. Lo mismo pasó este fin de semana con empresas del parque industrial. 2 empresas de las más importantes del parque industrial tuvieron casos. Estamos hablando de Cartocor, estamos hablando de Petropac. Ahora, no se contagiaron dentro de la empresa, en el lugar de trabajo. ¿Y qué sacan de conclusión las autoridades del Ministerio de Salud? Que todos cumplimos con el distanciamiento, cumplimos con el tapaboca, cumplimos con el alcohol en gel, cumplimos con las medidas de seguridad e higiene cuando estamos en el trabajo. Y no la cumplimos al 100% cuando estamos en el ámbito privado, en nuestra casa, en nuestro domicilio, y algunos hacen las salidas sociales o las reuniones sociales. Ahí es donde se están produciendo los contagios y cuando uno ve en la ciudad de Paraná cómo van creciendo, los casos que se conocieron hoy, por ejemplo, este lunes, son 14 casos que son contactos, la mayoría, de casos que se dieron hace aproximadamente 10 días. Hace 10 días dieron casos positivos y cuando le hicieron empezaron a buscar los contactos estrechos de esos casos para hacer el hisopado, son los casos positivos que se comienzan a conocer esta semana. O sea que no nos extrañe que mañana o pasado haya otra decena de casos en la ciudad de Paraná. Lo mismo pasa en Gualeguaychú, donde la tasa de duplicación en Gualeguaychú creció exponencialmente. Nicolás, tenemos que hablar de una falta absoluta de responsabilidad y de un poquito sobrepasar los límites que se impusieron con las reuniones sociales, que debían ser familiares, que debían tener restricciones en cuanto al comportamiento y que tampoco me parece que se ha respetado la cantidad de concurrentes. Bueno, este fin de semana hubo una fiesta privada, 20 personas que fueron todas sancionadas, una multa que puede superar los 300.000 pesos porque estaban violando la cuarentena. Lo que pasa es que hubo una contradicción en varias semanas. Cuando a principio del mes de junio, la fase anterior, la provincia de Entre Ríos cae en distanciamiento social, Colón tiene una explotan los casos en Colón, ¿se acuerdan ustedes que fueron una veintena de casos en Colón rápidamente? Sí, bueno, sí. Entonces, las autoridades provinciales que dijeron, sí estamos en distanciamiento social, pero no reuniones sociales, sí reuniones familiares. Claro. El tema es que eso se dijo siempre, pero nunca se especificó en un decreto. Y entraron en una cuestión más, digamos, de lo que decía la letra chica del decreto,
Nacional finalmente dice, bueno, no, pero se prohíben las reuniones sociales, solamente hasta 10, pero familiares. Claro. Y eso fue en una semana que se ha empezado a mover mucho. Coincido con vos cuando se plantea que la responsabilidad de las personas es lo que hoy está entrando en juego más que nada. Los gobiernos ya no pueden cerrar más actividades. Van a abrir los bares, van a abrir los gimnasios, van a abrir de a poco. Lo que uno tiene que cuidarse es en el distanciamiento, el tapaboca, el distanciamiento, digamos, y salir lo menos posible. Los chicos están en la casa, los adultos están... Asistimos a las personas que tenemos que trabajar, muchos de los que estamos en las actividades esenciales, pero después no andamos dando vueltas por todos lados ni haciendo distintas reuniones, sino que nos volvemos a casa. El tema es que los fines de semana se producen muchas reuniones que no son familiares de hasta 10 personas, son más sociales, y donde se producen los grupos de... Con 80% de los casos positivos de COVID en Entre Ríos son de personas menores de 50 años. Lo que pasa es que se complica cuando estas personas tienen contacto después en su casa con algún familiar adulto mayor de 70 años, que son las personas de mayor riesgo. Nicolás, estábamos charlando de que los contagios se producen en un rango etario de entre 20 y 45 años. Esto quiere decir que gente que tiene trabajo, movilidad, que está moviéndose, que no está resguardado en su casa. Es parte de la sociedad que ingresa en el aparato productivo y que está todos los días en movimiento. Sí, muchos de ellos me parece que son los que más salen también, ¿no? Los que no tienen miedo, los que más salen en estas salidas que son pseudo familiares y sociales, que son las que más se están dando y donde más se están dando los contagios. Por eso el 80% de los casos están en los menores de 50 años, entre 20 y 50 años, como decías vos. Ahí está el tema, y la preocupación de las autoridades tiene que ver con los adultos mayores, que hoy representan más o menos un 10 o un 12% de la cantidad de casos positivos de estos 640 que tenemos al día de hoy. Sí, tenemos que evaluar la situación que tiene Paraná en razón a lo que necesita sanitariamente para salir adelante si se le llega a complicar la cantidad de casos de personas mayores, de adultos mayores. ¿Está bien la ciudad como para contener a una cantidad de enfermos que puede llegar a ser importante? Sí, hoy sí, porque el número de camas en terapia intensiva de los hospitales públicos y de los sanatorios privados lo permiten. Hay solamente 6 pacientes graves. 6 pacientes graves, y solamente en el Hospital San Martín hay 12 camas exclusivas de COVID, y hay otras 8 o 10 camas más que son para terapia intensiva no COVID, pero que están libres en este momento. Entonces, hoy a este ritmo las autoridades dicen que el sistema está preparado, sobre todo porque la mayoría de los contagiados son leves, y la mayoría de ellos van a hoteles acá en Paraná, o también algunos estaban haciendo el Hospital de la Baxada, que lo habilitaron para exclusivamente COVID. Y en el San Roque, que es el Hospital de Niños, hay una sala exclusivamente de COVID. Hoy sí, hoy a este ritmo sí. Hay que ver si se acelera, si los casos aumentan, hay alguna preocupación mayor, pero por ahora el sistema de salud está aguantando y está preparado hasta esta situación. Y hay un tema que no por muy remanido deja de preocupar, y que tiene que ver, Nicolás, con el cúmulo de distintas enfermedades coronarias que precisan a nivel oncológico algún tipo de operación, que en razón de que los médicos y los hospitales y las clínicas no están dando turnos o están pateándolas para adelante, hay gente que está teniendo inconvenientes, está teniendo problemas porque tampoco se lo pueden solucionar. O sea, están todos los cañones apuntados al COVID, y las enfermedades preexistentes, lógicas de las personas mayores, por ejemplo, de 60 a 65 años, tienen que ingresar en un cono de sombra. Ahí sí, digamos, pero lo que decían las autoridades el otro día en una reunión de salud
es que el año pasado, a esta altura del año, no había camas disponibles en la terapia intensiva de la provincia, en toda la provincia, porque había mucho más internados por enfermedades respiratorias, por cuadros de enfermedades respiratorias de esta época, tanto de adultos como mayores, como niños. Los niños, por ejemplo, hoy que estando en la casa se han enfermado mucho menos. Claro. Y también los adultos mayores. Eso ha sido una ventaja, digamos, eso sí ha sido una ventaja de la cuarentena. Repito, hay que ver si aumenta el caso. La preocupación es este número que yo les decía. Si llega a aumentar el porcentaje de contagiados adultos mayores, que hoy está en Paraná en el orden del 14% y el promedio provincial en el orden del 11%, si aumenta ese porcentaje, ahí sí va a haber más preocupación, porque el personal de riesgo que va directamente a lugares, a ocupar camas de terapia intensiva. Ahora, Nicolás, también hablando de la prevención y coincidiendo con eso que nos decías de que se enferma mucho menos la gente, yo creo que el tapabocas, el barbijo, tiene mucho que ver. Vos antes entrabas a comprar un antiinflamatorio a una farmacia y si había 2 o 3 personas con un cuadro gripal o en el mismo consultorio del médico, bueno, esos gérmenes podían caer dentro de tu radio de acción en cuanto al spray o a lo que se podía respirar, y ahora todo eso se evita. Lo mismo cuando subís a un automóvil, lo mismo cuando estás en una situación, en un ascensor, por ejemplo, y demás, que ya no es lo mismo, está mucho más protegida la persona, creería yo. Sí, por eso es clave, dicen los integrantes del COES, por eso es clave el distanciamiento social y el tapabocas. Es lo único por ahora que nos va a prevenir el contagio. Lo único va a ser eso, o una vacuna, pero la vacuna falta rato, así que recién en agosto van a hacer una prueba en Argentina, pero no significa que esto esté enseguida, así que por lo menos vamos a tener un tiempo bastante largo de distanciamiento social y tapaboca. Esto es la única medida que nos va a ayudar a prevenir. La comunidad de Paraná, la sociedad de Paraná, ¿ha sentido el cimbronazo de esta, podríamos decir, invasión de nuevos casos que ha tenido la capital de la provincia? A ver, en algunos sectores sí, porque han sido lugares de trabajo y uno tiene algún conocido, hay algún conocido, alguien conoce gente de algunas de las empresas que han sido afectadas o ciudadanos que han sido afectados por el COVID. Cuando uno charla y dice, mirá, tenés que cuidarte, tenés que quedarte aislado, es la única forma para que se pasen los síntomas y no estar grave, dice, bueno, después como que algunos le pierden miedo, pero hubo temores porque fueron muchos casos por día. Hoy fueron 14 casos en un día, llegó a haber 25 casos en un día en la ciudad de Paraná. Hay 1.100 personas de contactos estrechos, de casos positivos, que están siendo monitoreados por el área de salud. Mira, te voy a pasar un dato. Yo vi una imagen que no se hizo pública de un gráfico de la ciudad de Paraná con redondeles azules en todos los lugares de la ciudad, puntos geográficos de la ciudad donde hay COVID. Y al lado una reseña naranja de todos los contactos estrechos. Si yo te muestro el mapa, vos mañana no salís a la calle. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo estoy esperando que lo publiquen las autoridades de salud. Yo lo vi el mapa, digamos, existe. Lo estoy esperando que lo publiquen. No, entiendo alguna razón que tiene que ver con la estigmatización, de decir, bueno, mirá, en este barrio hay, en este barrio no hay. Pero me parece que sería un golpe de efecto grande para tomar conciencia realmente de lo que es la situación. Si yo te muestro el mapa, es un campo minado. ¡Qué bárbaro! El mapa es un campo minado. Y Nicolás, las autoridades municipales han evaluado volver hacia atrás, volver sobre sus pasos, volver a resguardarse en los hogares. La única medida que se conoció hoy, hace un rato salió el decreto del gobernador de que vuelve a dispensar al personal de la administración pública para que siga en su casa hasta nuevo aviso, el 2 de agosto. Así que menos circulación de gente en la administración pública. ¿A
Acá hay un paro de colectivo que se lleva como 18 días, 20 días. No hay colectivo, por lo tanto la gente no tiene con qué movilizarse. Ahora vos vas al centro a las 11 de la mañana y está llena de gente. Qué bárbaro. O sea, parece increíble cómo en los primeros tiempos de que nos enteramos de la pandemia, ese miedo hacía que todos se queden resguardados en los hogares, salvo aquellos que tienen una labor esencial dentro de la sociedad por su trabajo, pero, o sea, es como que realmente se salió de madre la situación y va a ser muy difícil controlarlo, va a estar muy complicado los meses que vienen, por lo menos hasta que nos resguarde un poquito el hecho de la calidez de la temperatura de septiembre, ¿no? Sí, hay que esperar que no haya, a ver, por eso te decía, esta semana si hay decenas de casos diarios en el promedio en la ciudad de Paraná, no tiene que extrañarnos porque son los casos de trecho de aquellos que se dieron hace unos días, que eran 20, 22, 25 por día, fueron 3 días terribles. Así que no nos extrañe que tengamos esa cantidad de casos. Ahora, si no hay más cuidados personales, vamos a seguir creciendo. Y ese es el temor de las autoridades. Ahora, cerrar más cosas no van a cerrar porque la situación económica no da para más. Así que cerrar no. Los que están desesperados en Paraná, que no pudieron abrir todavía y sí abrieron en otros puntos de la provincia, son los gimnasios. Los gimnasios no abrieron y todavía no van a abrir. Solamente abrir los bares y con atención en la calle, digamos, no adentro. Así que realmente está complicada la situación, también lo económico está muy complicado, por eso no hay margen para que se restrinja más la circulación, solamente va a depender de la buena voluntad de la gente, porque incluso hay una contradicción, sacaron a la policía la semana pasada a hacer controles, y el policía te pide a vos una autorización para circular, pero escúcheme, señor oficial, si estamos en etapa de distanciamiento social, yo no necesito ningún permiso para circular. Claro. Dentro del departamento, dentro de ningún departamento. Entonces, es una contradicción misma que el gobierno no saca una medida nueva, pero dice, vamos a hacer más controles y sacar a la policía a la calle. El pobre agente de policía pone la cara intentando cumplir una normativa que ya no existe. Claro. Nicolás, ¿considerás que se demoró en algo, que tuvo inacción en algo, que le faltó sentido común a las autoridades municipales como para tratar particularmente la situación de Paraná? Mira, puede ser en algún aspecto, Lo que pasa es que el problema de Paraná fue que Paraná descansó como está la capital de la provincia y está la autoridad del COES en la provincia, descansó en el Ministerio de Salud. Claro. Y el municipio tomaba las medidas que podían sugerir, hacer o no hacer. Entonces, iban midiendo todo el tiempo que sí y que no. Ahora, cuando hace una semana se armó un tole-tole porque le decían hay que cerrar más Paraná, el intendente dijo, señores, yo no cierro más nada porque no puedo. Claro. No puedo, los comerciantes no van a cerrar. Y es más, metieron amparo en la justicia por si querían hacerlo cerrar por la situación económica. Hubo 3 amparos que presentaron gastronómicos el día viernes. Qué bárbaro. No, la situación estaba bastante tirante en ese sentido, bastante tirante. Por eso te digo, puedo decir acierto, errores. La medida la tomó el gobierno nacional, después el gobierno provincial y después los municipios. Municipios que abrieron más, municipios que abrieron menos, municipios que cuando quisieron abrir no lo dejaron porque explotaron los casos, como fue Colón, como fue Santana. Lo que pasa es que Colón, Santana y Vicuña fueron más controlables por la cantidad de habitantes. Claro. Y ahí Paraná se complica, digamos. Pero por ejemplo, el fin de semana los paranaenses iban a Oro Verde a los bares porque abrían hasta las 12 de la noche. Claro. Nicolás Blanco, periodista de la ciudad de Paraná, perteneciente a Canal 11, ha sido muy amable, un abrazo grande, seguramente dentro de algunos días renovaremos el contacto para seguir analizando cómo está la situación por allá. Muchísimas gracias por tus minutos y estamos en contacto.